Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana nuevamente en una sesión de coyuntura, hoy 26 de agosto del 2025. Como recordarán, hace poco se ha realizado una cumbre de países que conforman los BRICS en Brasil. Ariela tuvo la oportunidad de estar por allá y entonces le hemos pedido que ella pueda comentarnos qué temas se han discutido, cuáles son las prioridades que están mirando el GRIC y su relación también de repente con otros procesos internacionales que se está discutiendo en términos del desarrollo y cómo apoyar a los países como el nuestro, que entiendo era una de las prioridades, ¿no? de los BRICS. Entonces, voy a dejar en el uso de la palabra Ariela. Ella es economista por la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional en temas de comercio, integración, recursos naturales, en CEPAL, también en el CELA, en INTAL, entre otros organismos. Ella ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y agregada económica de la Embajada de Perú en Argentina. Es columnista de diversos medios, uno de ellos nuestra revista Quehacer, investigadora asociada de DESCO y participa en un grupo de discusión de Claxo eh, desde hace ya un tiempo también en representación de DESCO. Muchísimas gracias, Ariela, por estar esta mañana y compartirnos tus impresiones sobre las discusiones que han tenido a cabo estos países BRICS. Gracias. No, gracias a ti, Molvina, y gracias por la invitación también para debatir o conversar sobre estos temas que aparecen un poco tangencialmente, pero a los que no prestamos tanta atención, primero porque lo vemos como algo lejano y segundo porque no somos miembros de los BRICS. Entonces, pero de todas maneras, los temas que se debaten allí sí nos conciernen. Porque yo creo que el tema central que están debatiendo los BRICS son la desdolarización de la economía y la construcción de un orden multipolar donde se democraticen las instituciones de la gobernanza global. Cuando uno dice democratizar las instituciones de la gobernanza global, ¿cuáles son? Pues son los organismos de Naciones Unidas, sobre todo el Consejo de Seguridad, que en este momento hay 193 países y solo hay 5 representados. Entonces, el BRICS propone que haya un representante con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de África, por ejemplo, ¿no? Que África es un continente con 56 países y no tiene representación o que las instituciones de la gobernanza de las finanzas internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, sean democratizadas, porque hay países que concentran el poder de voto y entonces esa es la pelea que se da dentro de los BRICS. Pero entonces, un poquito de historia para empezar. ¿Es un foro, es una alianza, es una organización? No, no, en realidad no se sabe. Uno podría decir que es un foro porque no tiene institucionalidad ninguna. Simplemente un país miembro asume la presidencia en el año y, y eso es todo. Se tardan mucho para emitir declaraciones conjuntas, por ejemplo, cuando se bombardearon, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon en plenas conversaciones entre Irán
y una comisión en la que participaba Estados Unidos, conversaciones para el desarme nuclear de Irán, en fin, o Israel bombardeó y luego bombardeó Estados Unidos. Eso demoró, un pronunciamiento de los BRICS demoró como 2 semanas y ni siquiera rechazaron, condenaron ese ataque, esos bombardeos que atentan contra el derecho internacional porque está prohibido bombardear aún en guerra una instalación nuclear. Ellos dijeron, expresamos nuestra preocupación. No fue contundente y Irán es miembro de los BRICS. Entonces, es como, pero al menos logran consensos mínimos y se pronuncian. Es como un parto, pero sí se pronuncian sobre los temas internacionales. Bueno, pero ¿cuándo fue creada? ¿Cuándo nacieron los BRICS? En 2009. Los jefes de Estado de solo cuatro de ellos todavía, Brasil, Rusia, India y China, emitieron una primera declaración en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, donde plantearon estos temas que les acabo de decir. Es decir, que sus posiciones se han mantenido invariables desde que nacieron los BRICS, que es democratizar las instituciones de la gobernanza global y no depender del dólar como única moneda de reserva y de medio de circulación del comercio. Entonces, bueno, Sudáfrica no participó esta primera vez, pero el año siguiente se incorporó. ¿Cuál fue el escenario en el que se crearon los BRICS? Fue el escenario, las postrimerías de la primera crisis financiera y económica internacional que se dio en este milenio, después eh, de la quiebra del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, que estalló con la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008. ¿No? Todos recuerdan esa crisis de las hipotecas, basura, en fin. Es entonces cuando China como que asoma la cabeza y se torna visible, porque China, con su crecimiento económico que ya lo venía teniendo desde el 2000 a unas tasas impresionantes de 9% y a veces hasta de 2 dígitos, de alguna manera atenuó e hizo que el mundo saliera rápido de esa crisis por su capacidad de compra. Y a los pocos años lanzó la Asociación Económica Integral Regional, que es la mayor zona de libre comercio del mundo, que está vigente recién, después de 31 rondas de negociaciones, desde 2022. Y esto la lanzó China para contrarrestar la propuesta de Obama, ustedes se acordarán del acuerdo de cooperación transpacífico donde participaba el Perú, que era como que estaban México, Chile, Estados Unidos, Canadá, Australia y países de la ASEAN, para tener una presencia económica cerca a China, ¿no? Entonces, de alguna forma, Obama fue el último liberal, ¿no? Que apostaba al libre comercio inclusive en la pugna con China. Pero Trump amenazó, bueno, además China fue lanzando una tras otra en seguidilla propuestas internacionales como la nueva ruta de la seda, que la lanzó en 2013 y ahora más de 150 países han firmado memorándums de entendimiento. Este es un proyecto de infraestructura entre Asia, África, Europa y después se agregó América Latina. Luego, en 2015, creó el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ahora son 11. Es una institución chica, pero es regional. Colombia se hizo socia este año. Y en 2016 crearon el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Es un banco multilateral de desarrollo que se conformó en ese momento con 78 países. Tiene sede en Pekín. Cuando se conformó, Estados Unidos mostró su absoluta disconformidad
Y a pesar de que presionó a Gran Bretaña, Alemania y Australia, estos fueron miembros fundadores de este, de este banco que es enorme, ¿no? Entonces, bueno, paralelamente a a su proyección internacional, China empezaba a tener una mayor y creciente presencia en el comercio, las inversiones en América Latina y el Caribe, ¿no? Sudaméricas, salvo, a ver qué país, Colombia, por ejemplo, Ecuador, la mayoría de países tienen como primer socio comercial a China, ¿no? Nosotros exportamos a China 33% de nuestras exportaciones y a Estados Unidos solo 13%. Brasil es más o menos lo mismo. Y así podemos seguir. En el caso de Argentina, Brasil es su primer socio comercial, pero China es el segundo. Entonces, bueno, este es el contexto, ¿no? Decir también que Lula fue el único presidente de los actuales miembros de los BRICS que participó de su fundación. Y él siempre mantuvo la línea, ¿no? Él decía que él no podía dormir porque vivimos sujetos a las fluctuaciones de la moneda de un único país que era es el dólar, ¿no? Sobre todo porque acababa de haber una crisis. Y cualquiera, digamos, que es un estadista, como lo es Lula, nos guste o no, pero Lula es un estadista y tiene mucha experiencia. Él conoce la quiebra del sistema Bretton Woods, cuando el dólar se desvinculó, cuando se rompió el sistema Bretton Woods en el 71 y ya no fue el dólar convertible en oro. ¿No? Bueno, toda esa historia él la maneja, ¿no? Entonces, él lo de que decía es que, ¿por qué Estados Unidos paga sus importaciones, canaliza sus inversiones, financia 750 bases militares en todo el mundo, sus guerras, con dinero que Estados Unidos emite, solo porque es solo porque es la primera potencia del mundo? Entonces, claro, el Tesoro de Estados Unidos emite, financia y nosotros, porque es la primera potencia del mundo, adquirimos esos bonos del Tesoro y los incorporamos como activos de nuestras reservas en los bancos centrales. Pues sobre todo eso han hecho los países grandes como Japón, India, China, etcétera, Brasil. Pero bueno, todo tiene su final y esta desconfianza es creciente, ¿no? Apenas 16 años después de la creación de los BRICS, a pocos les queda duda que la economía estadounidense está en un proceso de declive que es irreversible y que implica esto el fin de un mundo unilateral y su reemplazo por uno multilateral, ¿no? Y este proceso se da con grandes tensiones y por eso el título de la presentación, que es En un mundo convulsionado. Bueno, ¿y qué ha cambiado entonces desde aquel 2009 en que tuvieron su primera cumbre? Bueno, el creciente abandono del multilateralismo de parte de Estados Unidos y un incremento del proteccionismo que empieza con el primer gobierno de Trump, que lo primero que hace es salirse del proyecto de Barack Obama de tener ese tratado de cooperación transpacífico, que lo acababan de firmar los países, Perú, y todos los miembros, los 16 miembros, lo habían firmado 5 meses antes. Y bueno, y empieza a patear el tablero, se sale de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París, de acuerdos de misiles de alcance intermedio, de la Comisión de Derechos de Naciones, sí, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y así, lo mismo que ha vuelto a hacer ahora, ¿no? Eso bajo su lema Make America Great Again, entonces él patea todo. Salió de la Organización Mundial de la Salud en plena crisis de la COVID, durante la epidemia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nuevo proteccionismo, esa es la nueva mirada de Estados Unidos. Ese proteccionismo se mantuvo durante el gobierno de Biden, ella es más, lo incrementó, porque prohibió, sobre todo en el campo de la tecnología, prohibió
que las empresas norteamericanas exportaran chips o nanochips a China. Pero como Estados Unidos deriva las exportaciones y no tenía tanto para exportar, sino eran otros países que fabricaban esos nanochips, las fábricas siempre estaban en otros países. Les prohibió a los países que usaban tecnología estadounidense para producir nanochips y los chiquitos, sobre todo, de menos de 5 milímetros o 2, ¿no? Que le vendieran a China. Y además hizo un plan tipo China, así, un plan para desarrollar industrias tecnológicas con apoyo del Estado, beneficios tributarios, etcétera, 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 para competir, porque no se dieron cuenta que China estaba peligrosamente eh, no sé si superando, pero muy a la par que Estados Unidos. En algunas cosas sí, China supera, pero bueno, había que frenar ese desarrollo. Entonces Biden profundizó el proteccionismo que Trump ha mantenido y profundizado, ¿no? Luego se profundizó el deterioro de la economía estadounidense. Su participación en la economía global se ha reducido ostensiblemente en los últimos 20 años y la dinámica de su crecimiento económico ha perdido dinamismo. No solo ha sido superado por China, sino por varios países asiáticos. Por ejemplo, para este año el Fondo Monetario prevé un crecimiento de menos de 1,9% para 2025. En el 2024 creció 2,8%. Entonces, no hay tal crecimiento como dice Trump, ¿no? Y el Fondo Monetario dice que los choques comerciales persistentes podrían perjudicar la estabilidad a mediano plazo. No, lo cual es evidente que va a ser así porque las cadenas de ventas van a trasladar los costos de los aranceles al usuario. Por el momento, ellos se abastecieron, apenas asumió Trump, de productos de China y por eso no trasladaron los precios. Pero el futuro es que la inflación va a subir. O sea, la lógica nos indica eso. Bueno, salvo que el poder adquisitivo de las personas baje mucho y no haya demanda, entonces no suben los precios, pero lo lógico sería que se incremente la inflación. Bueno, también sus niveles de endeudamiento han crecido. La deuda de Estados Unidos es equivalente al 120% del PBI. Su déficit fiscal es enorme, 7,5% en promedio durante el gobierno de Biden. El déficit fiscal en Estados Unidos se ha incrementado en un 50% desde 2020. Entonces, estas son señales alarmantes y imprime un halo de inestabilidad en la economía mundial. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que las finanzas públicas estadounidenses son insostenibles y el Fondo Monetario dice que el déficit presupuestario de ese país y su deuda suponen un riesgo creciente para la economía global. Y el propio Elon Musk, el exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dijo en febrero que tenemos un déficit de 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares. Y si no hacemos algo al respecto, el país se irá a la quiebra. Y las calificadoras de riesgo han disminuido la nota de la deuda estadounidense. Entonces, claro, eso hace que este año el valor del dólar, el valor relativo del dólar frente a una canasta de monedas haya caído al nivel más bajo desde 1973. Entonces, este proceso de desconfianza, claro, con todos esos datos que les estoy diciendo, eh, se produce un proceso de desdolarización que ya viene desde hace varios años, ¿no? Que si bien el dólar sigue siendo la moneda de reserva global más importante, eso es innegable, su participación promedio en las reservas de los bancos centrales del mundo, ha caído de un promedio de 72% en 2002 a 58% en 2024. No es poco porque para nosotros serán muchos años, pero para la historia no. Eh, Muchos países tenedores de bonos emitidos por el Tesoro estadounidense se han desprendido de ellos en los últimos años.
y los han reemplazado por compras de oro. Por eso es que el dólar roza los $3.000 la onza Troy en esto, bueno, desde hace un año, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de los gobiernos del mundo, aunque no todos lo expresen abiertamente, consideran que la actual globalización financiera se basa es muy precaria, ¿no? Porque se sostiene sobre una ruma de papeles que imprime el Tesoro estadounidense sin mucho respaldo, salvo el determinado por la demanda de dólares que tenemos los países, que requerimos los países para comerciar. Eso es lo que hace sostener el dólar. Los países lo demandan. ¿Quieres comprar, no sé, lavadoras de Corea? Necesitas dólares. Esa demanda por los dólares sostiene el valor del dólar. Pero cuando entonces los países hablan de comerciar en monedas locales, esto es una amenaza, esto es un puñal en la yugular en el sistema de Estados Unidos. Y es eso lo que le preocupa a Donald Trump, ¿no? Y encima que los países como China, Rusia, Japón, India, Arabia Saudita, los que más tenían bonos del tesoro, ¿no? Como activos de reservas en sus bancos centrales, empiezan a desprenderse de ellos y compran oro. Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, el 90% del comercio entre Rusia y China se realiza en rublos o en yuanes. Lo mismo entre Rusia e India, entre Rusia e Irán, eh, también entre Emiratos Árabes Unidos e India. India le paga en rupias el petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, que también es miembro de los BRICS, ellos son miembros de los BRICS. O Arabia Saudita acepta recibir yuanes por exportaciones de petróleo a China. Eso es una novedad porque siempre existió el compromiso de Arabia Saudita de que la venta de dólares de Arabia Saudita por lo menos se hacía en dólares. De ahí viene el término de los petrodólares, ¿no? Entonces, otros países evitan el uso del dólar vía el trueque. Es el caso de Irán y Tailandia, Pakistán con Rusia, en fin, porque el mundo es más grande que nuestra región y tienen un peso preponderante en la economía. Los países del sudeste asiático, por ejemplo, los países del sudeste asiático tienen un organismo de integración que se llama Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Es conocida la sigla. Ellos anunciaron en 2023 un plan para desdolarizar su comercio transfronterizo. O sea que una moneda, no es una moneda en realidad, es una unidad de cuenta para comerciar. En América Latina hemos tenido esto en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración Económica, ALADI. Se llamaba Convenio de Créditos y Pagos Recíprocos. El banco agente era el del Perú. Entonces, cada 4 meses se compensaban los pagos. Entonces, no necesitabas durante esos 4 meses entregar los dólares, sino se escribía era un sistema contable y cada 4 meses se compensaban los pagos del comercio. Eso es exactamente lo que están haciendo estos países del sudeste asiático y también la Unión Africana, que tiene 56 países, que ha lanzado su programa de este tipo de sistema de pagos en 2022. Todavía no lo tiene listo. Pero ¿cuál es el objetivo? Según ellos mismos lo dicen, evitar la dependencia del dólar, impulsar el comercio interafricano, reducir los costos de transacción. Entonces, bueno, donde uno mira en el mundo se está dando estos procesos. La comunidad de estados independientes que la vemos tan lejana, pero son 12 países, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán y todos los que terminan en tan, más Rusia, todos fueron países que pertenecieron a la Unión Soviética. Ellos no usan dólar en el comercio transfronterizo. No quiere decir que no se use el dólar para el turismo, para esas cosas, ¿no? Bueno, pero entonces uno dice, ¿por qué Trump mira tanto a los BRICS? ¿Por qué le preocupan tanto a los BRICS si no solo los BRICS están proponiendo estos sistemas
de evitar el uso del dólar. Y es porque los BRICS lo dicen en voz alta, tienen más prensa por el tamaño de sus economías y son promotores de estos sistemas, ¿no? Eh, que los BRICS no están interesados en eliminar el dólar como moneda. A China no le interesa, por ejemplo, que el yuan sea la moneda de reserva. No le interesa en absoluto. Lo que ellos proponen es que sea una canasta de monedas más representativa del, digamos, del tamaño de las economías, ¿no? Lo mismo que en el Consejo de Seguridad proponen en los ámbitos económicos. Bueno, y Trump está muy preocupado porque dice que si el dólar pierde esa función, si ello ocurriera, él dice, sería como perder una guerra. Nunca volveríamos a ser los mismos. Entonces, por eso es que cuando él asume, lo primero que dice es, hay que desaparecer a los BRICS. Y para ello, de acuerdo a sus palabras textuales, había que romper la alianza de Rusia con China. Entonces, cuando uno ve esa reunión en Alaska, tanta amabilidad tiene un poco que ver con esto de vamos a generar alianzas, vamos a trabajar conjuntamente en el Ártico, en el petróleo, en las tierras raras, el gas, etcétera, ¿no? Es este romance, pero la alianza de Rusia con China es muy grande, ¿no? Y se ha vuelto en años recientes mucho más fuerte. Trump por eso dijo, hay que romper esa alianza de Rusia y China y ponerles aranceles de 100% a los miembros del BRICS. Pero ello no ha ocurrido. Eh, Cada que Trump da un paso para debilitar a los BRICS es un boomerang que los fortalece, ¿no? Entonces, ni Trump, ni Bernie Sanders, ni ningún candidato en el futuro podrá detener esa tendencia a la desdolarización y a la pérdida del dólar como moneda de referencia. Es un proceso lento, pero que es irreversible. Bueno, eh, a ver, ya hay para, digamos, ir a hacer, no sé cuánto tiempo. Bueno, unos 5 minutos más para contarles lo de la cumbre, la última cumbre de los BRICS, que fue el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, ¿no? 2 días antes, el presidente Trump amenazó con ponerle 10% de aranceles a aquellos países que se aproximaran a sus posiciones. Entonces, em, y por otro lado, en Brasil es importante destacar que en esta cumbre de Río no participaron los presidentes Xi Jinping porque ya se había visto con el presidente Lula en, en una cumbre, me parece que fue del G20, sí, sí, fue una cumbre del G20 y se iban a ver en el G20 en Johannesburgo, que es en noviembre de este año, y ya había habido una visita de Lula en el foro CELAC China en la cumbre, sí, donde estuvo Lula en Beijing. Entonces, y yo creo que también porque la política de China es cederle el protagonismo a los otros, que otros sean los que se enfrentan y dicen sus discursos, como lo dijo Lula en esta cumbre de Río. Lula volvió a insistir en que no había que depender del dólar, no tuvo ningún empacho en decirle a la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, que es Dilma Rousseff, el nuevo Banco de Desarrollo que se creó en 2014, en decirle tenemos que crear una moneda, era como un mandato, tenemos que crear una moneda de uso comercial transfronterizo. Ella ahí fue más preciso, pero que evite el uso del dólar en el comercio transfronterizo de los BRICS, transfronterizo, en el comercio de los BRICS, ¿no? Bueno, y son estos factores los que motivaron que Trump le impusiera a Brasil el arancel de 50% a la mitad de las exportaciones que hace Brasil a Estados Unidos. 2 días después de que terminó la cumbre, porque como anfitrión Lula presidió, hay foros empresariales, inclusive a partir de este año hubo foro de la sociedad civil y la sociedad civil dio un representante del movimiento Sin Tierra, eh,
expuso ante los presidentes la posición de la sociedad civil. Existe, a pesar de que hay países como Arabia Saudita, Irán, etcétera. Bueno, Arabia Saudita tiene un pie adentro y otro afuera. No se puede decir, Arabia Saudita no firmó la declaración, pero sí los que son actualmente miembros de los BRICS, que son 10 ahora. Ya no son los 5, sino hay 10. Hay que añadir a Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto, Irán, Indonesia, y bueno, eso es. Entonces, bueno, hay un foro de mujeres empresarias que tienen representación de todos los países miembros más los socios, porque hay 13 socios, Vietnam, Cuba, Nicaragua, eh, Uzbekistán y algunos otros países que no tengo a la mano en este momento. Pero bueno, eh, ¿cuál es la razón que Trump dio para imponerle los aranceles a Brasil? El trato vergonzoso que se le da al expresidente Jair Bolsonaro en el juicio, bueno, todos ustedes deben saber eso, por el golpe del 8 de enero del 2023, la balanza comercial era negativa para Estados Unidos, lo cual no es cierto para nada, pero a Trump le da lo mismo. Las mentiras no hay preocupación con eso, y que no había libertad de expresión para para los ciudadanos norteamericanos en las redes sociales en Brasil, y que las multan. Y lo que pasa es que Brasil tiene una legislación y que está tratando de perfeccionarla, pero efectivamente en el una red de pederastas, una red eso las cortan, las cierran. No es que en Brasil no hay libertad de expresión, pero bueno, como pretexto está bien. Bueno, pero la injerencia de Trump lo que genera es un sentimiento de nacionalismo, porque inclusive empresarios brasileños que iban a ser perjudicados por la medida, se aliaron con Lula, ¿no? Que ha subido digamos, su respaldo en las encuestas. Lula tiene una ley que se aprobó y se reglamentó recientemente para retaliar, porque en Brasil no es como en Estados Unidos, que Trump todo lo hace por orden ejecutiva, aranceles aquí y allá, sino que tiene que tener autorización del Congreso. Entonces, bueno, Lula tiene esa autorización, y esa autorización tiene un elemento que es un dolor de cabeza para Estados Unidos, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Ah, tú me pones aranceles, yo no te respeto los derechos de propiedad intelectual. Lula está autorizado a imponer eso, pero él ha dicho que él no va a retaliar todavía porque él está negociando y que va a convocar a los BRICS para dar una respuesta conjunta. Porque eh, bueno, también a India le puso 25% de aranceles secundarios al 25% que ya tenía, con lo cual eh, subieron a 50% los aranceles. Y India, porque Narendra Modi es un líder de un partido de derecha de la India y ha sido aliado de Estados Unidos durante estos últimos años. India es miembro del Quads, que es el diálogo de seguridad cuadrilateral, que reúne a Estados Unidos, India, Australia y Japón desde 2007. ¿Y cuál es el objetivo de esa Quads, de este diálogo de seguridad cuadrilateral? Contrarrestar la influencia de China en la región Asia-Pacífico. Entonces Modi se ha indignado, ha hablado con Lula, largas conversaciones, ha hablado con Putin, con Xi Jinping. Ahora se van ahora se van a reunir eh, la próxima semana a propósito de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un órgano de seguridad contra de terrorismo, lucha contra el terrorismo, garantizar la paz, y sus miembros, sus socios son China, India, Rusia, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, eh,
bueno, Irán ya lo dije, Bielorrusia, eh, en fin, son, el mundo es, y la población de estos países, no sé, es enorme. Solo juntar a China, India, Rusia, Irán, que se hizo miembro recién en 2023. Bueno, va a estar presente el secretario general de las Naciones Unidas, va a estar presente directivos de esta organización, de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, de la Comunidad de Estados Independientes. Va a ser una gran reunión, pero no se sabe mucho de esta reunión, ¿no? Entonces allí Modi va a tener reuniones con Xi Jinping y con Putin. Y bueno, ellos están buscando dar una respuesta frente a esta guerra arancelaria, ¿no? Porque también Estados Unidos ha amenazado a China. Marco Rubio le ha dicho, si tú le sigues comprando a Rusia, como lo está haciendo India, y por eso India fue castigada, si tú le sigues comprando petróleo a Rusia y refinando, te vamos a poner aranceles. Y China ha respondido eh, que le pongan aranceles, o sea, que la política, que el acto de comprar el petróleo, el gas y petróleo a Rusia es un acto legal y de soberanía del país, que lo que busca es garantizar su soberanía energética. Y en otras palabras, Modi ha dicho lo mismo, ¿ah? Entonces, lo que se busca es dar una respuesta conjunta. Bueno, y ya para terminar, ahora sí, en la cumbre de Sudáfrica del 2023 se autorizó la ampliación por primera vez de los BRICS. Y ahí es allí que ahora son 10, ¿no? Se invitó a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, a Indonesia, a Irán. Y bueno, Argentina se salió con Milei, obviamente, Arabia Saudita tiene un pie adentro y otro afuera, ahora son 10 y hay 13 socios que son, no tienen el mismo rango, son países asociados, pero no son socios plenos, no firman las declaraciones, que son los países que les dije, ¿no? Vietnam, Bolivia, Cuba, en fin. ¿Qué más? Bueno, como les decía, los países lo que buscan es eh, reformar la arquitectura internacional, hacer un sistema en Naciones Unidas con una representación más real, ¿no? Después de 80 años, las circunstancias han cambiado. em, Luego, ¿qué más? Ya les he contado que quieren cambiar el sistema de votación del Fondo Monetario y de los BRICS, porque los BRICS representan 32% del Producto Bruto Interno Mundial y solo tienen 13% de los derechos de voto en el Fondo Monetario. Mientras los países del G7 tienen el 41% de los derechos de voto en el Fondo Monetario Internacional y representan el 30% de la economía mundial. O sea que a todas luces es injusto, ¿no? Eso no es democracia. Y lo mismo sucede en el Banco Mundial. Bueno, y aunque probablemente todo este proceso sea largo, junto con el tema de la desdolarización, que no implica eliminar al dólar, sino tenerlo junto con una canasta representativa de otras monedas o algo parecido a los derechos especiales de giro, alguna fórmula, ¿no? Pero este es un proceso irreversible. eh, los BRICS tienen un rol fundamental en la construcción, en este cambio, en esta transición del mundo unipolar, del declive de Estados Unidos y del surgimiento de otras potencias. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. Y Trump es un presidente que, digamos, ha pisado el acelerador, digamos, con este afán prepotente de castigar a todo el que se le opone, lo que está haciendo es acelerar el proceso de declive. Yo me quedo aquí y gracias por la atención.
Muchísimas gracias, Ariela, por todo el panorama que la verdad nos ubica, nos pone en sintonía, ¿no? Con lo que está sucediendo, se está pensando en otros lados del continente y cómo encajamos también nosotros ahí. Entonces, ya está Pilar con el pedido de palabra. Vamos a dar la palabra a Pilar. Adelante, Pilar. Buenos días con todas y todos. Muchas gracias, Ariela. Yo tenía unas preguntas relacionadas con eh, tres temas que están en la agenda mundial y que no sé si en la última reunión de los BRICS se han tratado. Uno es evidentemente, ¿no? El genocidio que el Estado de Israel, no el pueblo judío, está haciendo contra los palestinos. Pero el segundo es la situación de la confrontación entre Rusia y Ucrania. Y el tercero es el tema de la crisis migratoria mundial que genera, digamos, el avance de las derechas, sobre todo en Europa. Quería saber si estos tres temas que están muy candentes ahora han tenido alguna atención de parte de los BRICS en su última reunión. Muchas gracias. Listo. ¿Quién más se anima para que juntemos algunas preguntitas y pueda Ariela luego responder? Mando, adelante. Gracias, ya que queda. Ariela, gracias por la presentación. Varias preguntas, pero bien rápido. ¿Hasta qué punto el BRICS realmente no es otra cosa que una oportunista, una alianza oportunista y bastante endeble que depende también de muchas vueltas y veletas de la política de cada país? Lo menciono porque, chequeando un poco, ¿no? Entiendo que Argentina era o iba a ser miembro de BRICS o supuestamente incluso llegó a ser miembro del BRICS, ahí quizás tú puedas aclararlo, y sencillamente cambió, salió, entiendo que ha salido del grupo como dotado justamente de la situación política en Argentina y el cambio ideológico del gobierno. Entonces, cuando hablamos, ¿no? De Brasil y todas las movidas que está haciendo Lula y que el BRICS y esto y se avanza, ya, ¿y qué pasa si mañana, de un año, 2 años, 3 años, entra un Bolsonaro u otro y dice, bueno, hasta aquí nomás, y lo mismo en otros países, ¿no? Y eso más allá, entonces, ¿hasta qué punto hay realmente intereses estructurales que van a sobrevivir o que podrían sobrevivir lo coyuntural dentro, digamos, de la constitución o conciliación de estos BRICS? La segunda pregunta que yo tenía es, ¿cómo los BRICS van a poder funcionar o no funcionar en el futuro como una suerte de amortiguador, ¿no? Eh, para disputas de mucho más largo, digamos, de mucho más largo alcance en el ámbito, digamos, más geopolítico entre algunos de sus miembros. Estoy pensando en el caso de China e India, que más allá de que los dos sean parte de BRICS, están en una competencia feroz en muchas otras áreas, o incluso entre China y Rusia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasará a futuro si se podrá consolidar o seguirá siendo simplemente una alianza en general muy suelta de intereses encontrados, entrecruzados, pero que realmente no tiene un fondo conductor o un fondo consolidador? Gracias. Listo, gracias. De repente podemos ir con estas preguntas, Ariela, porque no tengo más manos levantadas, Ya. mientras se Eh, animan los demás. Dale. Bueno, Pilar preguntó sobre lo del genocidio contra Palestina. Sí, sí se trató ese tema y de hecho en la declaración final ellos abogan por la constitución de los dos estados, el de Israel y Palestina, denuncian y rechazan el utilizar el hambre como arma de guerra, pero no pronuncian la palabra genocidio. Por ejemplo, no denuncian el genocidio, que para nosotros es genocidio. Ahora, yo no sé si es porque la Corte Penal Internacional o la institución internacional que califica eso todavía no lo ha hecho. O sea, es como un proceso y todavía y siguen y no se ha dicho en la entidad que corresponde, esto es un genocidio. Pero para nosotros y para las Naciones Unidas y para
ni siquiera sé si en las Naciones Unidas. La palabra genocidio es como una palabra delicada que tiene que tener eh, como reunir todo un conjunto de criterios para calificarla de genocidio. Francesca Albanese sí habla de genocidio, que es la relatora de Naciones Unidas para Palestina. Ella habla de genocidio y otras organizaciones como Human Rights Watch y otras, ¿no? Pero en los BRICS no hablan de genocidio, pero sí hacen mención a lo que les acabo de decir. Después, sobre la confrontación de Rusia y Ucrania, ellos dejan a los miembros, digamos, se respeta la posición que han adoptado los miembros en los foros pertinentes donde se ha tratado este tema. ¿Y cuáles son los foros? La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde no todos han tenido la misma posición, porque muchos se han abstenido, inclusive China alguna vez se abstuvo, nunca ha votado a favor de Estados Unidos, pero sí se ha abstenido. Han habido varias votaciones, ¿no? Em, entonces, sí, en la declaración se menciona explícitamente y lo mencionan como intervención militar, pero dejan a los países, no hay una posición conjunta como hay con el tema de Palestina, sin mencionar la palabra genocidio. La crisis migratoria mundial, sí, también se ha tratado, sí, sí, yo creo que se han tratado todos los temas habidos y por haber eh, del ámbito internacional. No, ellos lo ven como un derecho y, y digamos, rechazan, no sé si la palabra exacta es rechaza o expresan con preocupación em, esta forma como se trata a los migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Luego Armando pregunta hasta qué punto, ya, esta alianza es como una alianza oportunista, ¿no? Sí, no, yo no diría que es bueno, sí, oportunista en el sentido de que busca la oportunidad de juntarse para denunciar una realidad o muchos problemas del escenario internacional. Sí, en ese sentido es oportunista. Oportunista porque está viendo la oportunidad de levantar la voz, una voz conjunta, pero no es a los BRICS no tienen ninguna institucionalidad, como les dije, ¿no? Em, y luego, y- ¿hasta qué punto los países pueden entrar, salir? Argentina nunca fue miembro de los BRICS, no llegó a ser miembro de los BRICS, porque Alberto Fernández dijo que sí, que aceptaba, dio las razones por las que le convenía a Argentina ser parte de este organismo, pero Milei asumió en enero y en enero es que eh, los países iban a ser recibidos. Entonces, Argentina no fue, no, Milei asumió el 10 de diciembre. O sea que ya no llegó ni por un día fue miembro de los BRICS. Inmediatamente se salió porque Milei es como un ventrílocuo del gobierno de Estados Unidos y de Israel. Entonces, Milei va a invitar a Netanyahu, a pesar que Argentina es miembro de la Corte Penal, ha firmado estos tratados, ¿no? Donde Putin no podría ir, por ejemplo. Brasil también ha firmado, por eso es que no fue a la cumbre de Río, y Sudáfrica, y por eso tampoco fue a la cumbre del 2023. Pero Argentina va a recibir a Netanyahu, que también tiene orden de captura. eh, o sea, es una política absolutamente disímil con la de los BRICS. Bueno, Bolsonaro no se retiró de los BRICS. Bolsonaro durante su mandato se mantuvo allí y lo mismo la India. Yo creo que a ellos les conviene, aún sea del signo que sea, estar en un grupo donde, digamos, donde pueden plantear sus demandas,
donde pueden resguardarse ante una eventual agresión. eh, y eso es lo que está pasando con la India. India era miembro del Quad, como les dije, de este triángulo de seguridad junto con Australia, Japón y Estados Unidos. ¿Para, ¿para qué? Para tener influencia en el mar meridional de China. O sea que un miembro de los BRICS, que es miembro del Quad, de otra alianza. Y como tú dices, también hay rencillas entre ellos. Sabemos que India y China tienen problemas fronterizos, pero también es cierto que han como puesto por encima estos problemas, digamos, estas alianzas, porque India, Narendra Modi ha hablado con Xi Jinping en varias conversaciones telefónicas. Y bueno, y además estas líos fronterizos ya estaban de alguna forma, por lo menos en pausa, ¿no? Y lo mismo entre Pakistán e India. Pakistán e India es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo. Entonces se dan este tipo de encuentros donde buscas qué es lo común ¿no? En esa alianza. Y no, salvo Argentina, esto no ha pasado. Eh, yo creo que los BRICS necesitan algo de institucionalidad, pero no tanta. Obviamente podría desaparecer o extinguirse, como le pasó a la UNASUR, que era un organismo que funcionaba muy bien hasta que, bueno, cambiaron los regímenes y, digamos, con Iván Duque y Sebastián Piñera, eh, por indicaciones de Estados Unidos, esa es la verdad también, crearon una entelequia que se llamó Prosur y desarmaron la UNASUR. Bueno, pero yo creo que no es el momento en que los BRICS podrían desaparecer porque yo creo que están en ascenso. Más bien yo creo que van a buscar algunos niveles de institucionalidad mínima, pero mínima, porque las instituciones se empantanan cuando tienen institucionalidades rígidas, ¿no? Por ejemplo, todo este sistema de votaciones que tienes que tener unanimidad, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos. No te puedes pronunciar contra nada si no están todos de acuerdo. La Unión Europea con tres cuartos, no sé cuál es el porcentaje, ya se puede pronunciar en temas de política exterior. Y yo creo que eso tiene que pasar, ¿no? Después, mm, que China e India tienen intereses contradictorios, China y Rusia inclusive, sí, pero han entendido que si no hacen una alianza y si no hacen negocios y acuerdos entre ellos, solos no pueden. Esa es la verdad, solos no pueden. Esas serían mis respuestas. Sí. De acuerdo, Ariela, gracias. Ujú. ¿Quién más se anima? Mónica. Gracias, gracias Ariela. Em, Quería consultarte si a ti te parece, si es que por definición, porque ya lo has mencionado, el G7, el grupo 7, eh, es un frente alternativo, antagónico frente a los BRICS. Has mencionado también que económicamente los BRICS creo que están un poco mucho mejor posicionados en términos económicos, ¿no? Eso primero, luego, ya hay una moneda BRICS, eso está por consolidarse. eh, ¿Qué futuro le ves a eso? Eh, Tercero, si es que mm, hay discrepancias al interior de los BRICS, por ejemplo, India, frente al tema de la moneda, que no está de acuerdo. Y si finalmente, como están las cosas ahora con la arremetida de Trump y todas sus locuras, no ayudaría también a que sea un factor a que los BRICS se consoliden y tengan una mayor, no sé si aceptación o un crecimiento, digamos, más acelerado.
Ujú. Ya, gracias, Mónica. Em, sí, yo diría que los BRICS están en este momento mejor posicionados, no solo económicamente, sino en términos de población, que ese no es un factor menor, ¿no? Y sobre todo población joven, la pirámide poblacional, ¿no? Europa, Estados Unidos tienen pirámides poblacionales viejas, por decirlo de alguna manera. En cambio, los BRICS con India, que es el país más poblado del mundo, tienen población joven, eh, tienen recursos naturales, de tal manera que creo que los BRICS en ese sentido son países que económicamente estaban bien, que tecnológicamente han avanzado muchísimo. Hay tres potencias, tres potencias nucleares y medias, si consideramos Irán. Em, entonces, sí, yo creo que hay un antagonismo allí, una fuerte competencia y sí, están mejor posicionados, sobre todo en perspectiva, porque mira, el G7, Alemania está en una crisis económica terrible y Francia, son países que han perdido dinamismo. Quizás tiene que ver con la población, que muchas veces hablamos de Producto Bruto Interno y no hablamos de población, pero en cualquier caso tanto Estados Unidos como los países miembros del G7 han perdido dinamismo en el crecimiento económico y por eso su participación en la economía global tiende a ser menor, ¿no? Y también es una tendencia esa, pero todavía, por supuesto, son importantísimos. Eh, los BRICS no hablan de una moneda común, hablan de una unidad de cuenta que se utilice para el comercio. Lo mismo que teníamos nosotros, o muy similar a lo que teníamos en la ALADI en la década de los 80. Eh, una unidad de cuenta, como alguna vez fue el peso andino. El peso andino nunca fue una moneda, fue una unidad de cuenta para cancelar los saldos de comercio entre los países andinos, por ejemplo. Es ese mismo sistema que se está creando en la Unión Africana, en los países del sudeste asiático, y lo que quieren los BRICS es tener una moneda así para el comercio de los BRICS. Yo creo que a esto no se opondría ningún país porque es algo práctico, legítimo, ahorra costos. eh, de hecho, se está dando sin que eso se haya institucionalizado. Como les decía, se da entre Rusia y China, se da entre China e India. Yo no creo que India se oponga a eso, porque de hecho lo tiene con China, lo tiene con Rusia. Todo este petróleo que le compra a Rusia se paga en monedas locales. Yo no sé cuál es la definición. O se usan monedas locales o se usa una unidad de cuenta que esa no existe todavía. Lo que buscan es tener una unidad de cuenta, pero digamos que por el momento se están usando las monedas locales. El hecho concreto es que no se usa el dólar crecientemente entre el comercio bilateral entre los países de los BRICS. Pero claro, lo que ellos buscan es tener un mecanismo que sirva para todos, una cámara de compensación. Eso no existe todavía y creo que nadie se opone a eso. Lo que no quieren es tener monedas digitales, ni todos están de acuerdo en usar estos mecanismos de mensajería tipo el SWIFT, esto que cuando uno paga en el extranjero con una tarjeta de crédito, hay, hay una institucionalidad, una institución que funciona en Bélgica, pero que es supervisada por Estados Unidos, y entonces te cambian, es todo muy rápido, ¿no? Pero tú compras en pesos argentinos con la tarjeta y, y se convierte a dólares y después a soles cuando tú pagas acá. Todo ese sistema que es el SWIFT, Rusia propuso crear uno propio, uno de los BRICS
Y con eso, India no está de acuerdo, ahí no hay consenso, pero hay varias protestas, sí, varios proyectos como sistemas de reaseguros que son más económicos, pero ni siquiera China está de acuerdo. ¿Por qué? Porque no se trata, dicen ellos, de crear mecanismos alternativos, sino de utilizar los sistemas existentes, solo que hacerlos más democráticos, tener participación sobre ellos. Entonces, es un proceso largo, donde el tema de la moneda no es el más controvertido, ese es el de mayor consenso, sino son los otros que te digo, cambiar el sistema SWIFT, hay unos BRICS Clear y unos sistemas complejos que los países allí sí que no están de acuerdo. Pero se estudian y están allí. Rusia es la que los ha presentado, como a Rusia no le permiten participar en el sistema SWIFT, entonces es Rusia la que ha presentado una serie de mecanismos que son interesantes, pero no tienen consenso. Creo que nunca, no van a llegar pero están allí estudiándose, proponiéndose, en fin, eso sería. Y después, tú preguntaste algo de si Trump, pero solo apunté Trump, facilita o impediría que el BRICS siga avanzando. No sé cuál fue la pregunta. No, no exactamente Trump, sino su política, ¿no? O sea, lo que Sí, está sí, sí. haciendo en este momento, el tema de los aranceles, digamos que no sería un resorte que también impulsaría a los BRICS a avanzar. Sí, claro que sí. Mientras Trump más intenta debilitar a los BRICS y les pone aranceles, los BRICS se fortalecen porque ahora lo que están viendo, y eso por convocatoria de Lula, que no ha utilizado el mecanismo de retaliación que él sí tiene, ellos están viendo de dar una respuesta conjunta. No sé si la van a lograr, pero yo creo que sí, que es fácil hacer una declaración. Creo que el mérito de los BRICS todavía es que a pesar de la diversidad de miradas sobre el mundo, en términos inclusive de regímenes de democracia, de gobernanza interna, etcétera, etcétera, logran ponerse de acuerdo con mínimos comunes y se expresan sobre el tema de la guerra en Gaza y condenan lo que tienen que condenar, aunque no hablen de la palabra genocidio, pero por ejemplo, con los bombardeos de Irán, a las instalaciones nucleares de Irán, también se han pronunciado. Lo que no han dicho es que han condenado, pero no han dicho que los bombardeos específicamente han sido de Irán y de Israel y de Estados Unidos, pero sí lo han condenado. Entonces, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que logren ponerse de acuerdo en temas mínimos comunes, que eso es lo que le falta a América Latina en la CELAC. Yo creo que en América Latina tenemos tantos puntos donde poder encontrar denominadores comunes para emitir una declaración, y no se hace. Y el mérito de los BRICS es ese, yo creo. Y Trump ayuda a que el proceso en la construcción de un mundo multipolar sea más rápido. Eso no es una fantasía, ni es, ¿cómo es? Algo veleta, ni nada. Esa es una realidad. Sí, eso sería. ¿Puedo preguntar? Claro, Ya, muchas gracias. Eh, Me gustó mucho la exposición, Ariela. Muchas gracias. Realmente muy bonita exposición, muy ordenada, coherente. Me gustó. Quería preguntarte, en este contexto, ¿qué es lo que ocurre con las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas da la impresión de que están saliendo de la luz del escenario y en realidad son esas competencias económicas, estos acuerdos por fuera de lo que es la institucionalidad creada después de la Segunda Guerra Mundial y los problemas de financiamiento que tienen las Naciones Unidas sobre todo, y que sus acuerdos se quedan escritos en el papel y no se llevan a la práctica. ¿Qué es lo que ocurre
con las Naciones Unidas en ese contexto. ¿Cómo lo ves? Gracias. Ah, gracias, Mario, por tus palabras también. Mira, las Naciones Unidas efectivamente en la medida en que no representan ahora, los organismos de poder no están representados, no representan los intereses de la mayoría de países. Los países no se sienten representados en sus órganos decisivos y sobre todo el Consejo de Seguridad. Y en la medida en que Estados Unidos crecientemente restringe el financiamiento, ¿no? A la UNESCO, a, a la Organización Mundial del Comercio, le debe a todos los organismos, no les interesa, se acaban de retirar nuevamente de la Organización Mundial de la Salud para crear otro organismo de salud alternativo. Y a eso le ha seguido Milei. Milei también se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud y ha apoyado la creación. Son los únicos dos países de otra instancia que sea, digamos, eh, que sirva para esos fines. En la Organización Mundial del Comercio, como tú dices, eso queda en el papel, porque hace años que Estados Unidos bloquea el nombramiento de un juez que es el que dirime controversias en el ámbito del comercio mundial. Entonces, es como un elefante que le cortas las patas. La Organización Mundial del Comercio no puede dirimir porque no tiene los jueces completos. Entonces, hay una intención deliberada de desactivar las Naciones Unidas de parte del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Trump específicamente, porque hay que reconocer que Biden volvió se reincorporó a todos los organismos multilaterales, porque como además han perdido relevancia y Biden, digamos que mostraba mejores modales, pero Trump no. Y paradójicamente son los BRICS los que quieren que exista como una Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, que funcione, un Consejo de Seguridad, una Organización Mundial de la Salud, que efectivamente coordine políticas de vacunas, de etcétera, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos, yo creo que es un grave error, porque si tú eres primera potencia del mundo, tienes que tener un rol protagónico en la cooperación, que es el rol que está ocupando China y Estados Unidos le está dejando el campo libre, lo cual me parece un error tremendo porque no hay mejor posición para los países que somos subdesarrollados que los contrapesos. A nosotros nos conviene que Estados Unidos y China y Rusia y hayan muchas potencias para que nosotros tengamos mayores posibilidades de ejercer la soberanía. Pero Estados Unidos se está retirando. O sea, yo los veo así como visión futurista. Yo creo que es día tras día que pierde Estados Unidos institucionalidad interna. Estados Unidos se ha convertido en una autocracia. O sea, nosotros nos dedicamos a criticar a Venezuela. Sí, efectivamente, Venezuela es una autocracia, pero Estados Unidos también. Trump gobierna por órdenes ejecutivas. Texas acaba de modificar los distritos electorales o está por modificarlos. A los congresistas, porque tenían que haber 100 participantes para aprobar la modificación de estos distritos electorales en Texas, para que pudieran ganar los republicanos. Los demócratas se retiraron para que no hubiera quórum y el presidente Trump emitió una orden para arrestar a los que faltaron a esa cumbre. Ese es el nivel de la democracia en Estados Unidos hoy, ¿no? Entonces, bueno, le cede en bandeja el protagonismo a China y a los regímenes autoritarios, digamos, vamos a ponerlo así. Y la democracia occidental, no hace mucho por contrarrestar, ¿no? Eso es.
Y ya ni todavía un tiempito. Ya no leí tu pregunta, Patricia, porque Ariela la respondió sobre la moneda. Ah, sí, no es una moneda, no es, es una Sí, unidad de cuenta para comerciar, para no demandar dólares para comerciar. Y eso le hace perder fuerza al dólar, lo debilita. En la medida en que no demandas dólares, porque yo puedo, no necesito dólares para comerciar. Entonces, no demando y el dólar pierde valor. Y si bien al presidente Trump le conviene y promueve que el dólar sea débil, porque un dólar débil favorece las exportaciones de Estados Unidos, porque es barato, entonces los países compran. Sí, incentiva las exportaciones, pero le hace perder el rol de ser moneda de reserva. Entonces no quiero un dólar débil para reserva, quiero oro, ¿no? O quiero otra cosa que no sea oro, plata, euro, que sea sobrevaluado frente al dólar. Entonces, eso es lo que pasa. No es una moneda, es una unidad de cuenta lo que quieren. Y por eso es que no, por eso es que en eso sí están de acuerdo con una moneda, ya sea digital, eso, con eso no se quieren meter, pero una unidad de cuenta es algo que además todos los están teniendo, ¿no? La Unión Africana, el del Sudeste Asiático, nosotros hemos tenido como América Latina, en fin, Gabriela, lo que sí. tú comentas sobre dices que no es una moneda, no es una criptomoneda, pero entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algo denominado BRICS Chain? Ah, no, eso no, no, eso no es. Eso hay que bautizarlo. A ver, lo que ellos están proponiendo es que el comercio se realice en un periodo de tiempo que puede ser 3 meses, 4 meses, cada 3 o cada 4 meses, se realice de forma contable, en papel, tú apuntas. Yo le debo a Eduardo, Eduardo le debe a Molvina, Molvina le debe a Mónica, y haces así las deudas, al final sumas y restas y dices cuánto le debe cada uno a cada cuánto, pero después de 3 meses o 4 meses, entonces allí se saldan, pero tú no has necesitado dólares para hacer todas las transacciones que hecho durante 4 meses, sino simplemente las has apuntado para que al final hagas, hagas como un saldo y allí inicialmente puedes usar inclusive el dólar. De hecho, en la LADI, en la Cámara de Compensación y Créditos Recíprocos de la LADI, así se llamaba, y el Perú era el banco agente que apuntaba, el Perú era el que apuntaba, digamos, por decirlo de una manera sencilla, todas las transacciones, el Banco Central de Reserva. Y al final tú podías compensar inclusive en dólares, pero ya te habías ahorrado el uso del dólar, habías demandado menos dólares para comerciar durante 3 o 4 meses o el tiempo que se establezca, para comerciar entre los socios de la LADI o de los BRICS, ¿no? Entonces, la propuesta del BRICS va más allá. Ni siquiera, inclusive podemos no compensar en dólares, podemos eh, denominar una canasta de monedas nuestra y compensarla entre nosotros. Pero eso es solo para el comercio, intra BRICS.
Pero después si tú quieres comprarle, si China quiere, no, vamos a poner, si India quiere comprarle al Perú, comerciar con el Perú, con Brasil, no, Brasil no es BRICS, pero con Ecuador, no, lo hacen dólares. No se prohíbe el uso del dólar, es solo un mecanismo intra-BRICS, que es lo mismo que está haciendo la Unión Africana, que es para reducir, para no depender tanto del dólar. Yo no sé si no creo que la Unión Africana ni la ASEAN estén todavía hablando de que esa moneda que se utiliza para compensar cada 4 meses o sea una moneda, una canasta de monedas de esos países. Yo creo que puede ser el dólar también, pero ya te ahorraste uso del dólar. Y por eso es que ha caído el valor del dólar también. Y básicamente por eso, por ese proceso de desdolarización. Ya no se usa tanto el dólar. Arabia Saudita acepta yuanes al venderle petróleo a China. Eso es tremendo para la fortaleza del dólar, porque la fortaleza del dólar como activo de reserva depende de la demanda que haya de dólares en el mundo, ¿no? Yo necesito dólares para comprarme este tensiómetro, esta balón de oxígeno, bueno, lo que sea, necesito dólares y esa demanda es la que le ha permitido a Estados Unidos eh, financiar sus déficits. eh, Estados Unidos emite y como todos necesitamos dólares, bueno, se sostiene el sistema así. En la medida en que el dólar deja de ser imprescindible, no quiere decir que no se use, eh, baja su valor y pone en riesgo su valor, una de las funciones del valor de la moneda que es el valor de reserva. Y eso es a lo que le tienen miedo Trump y las autoridades norteamericanas en este momento. Eso es, y Qué valga bueno, para gracias. nosotros. Sí, sí, eso vale para nosotros también, porque si nosotros, Perú tiene también algunos bonos del Tesoro como parte de sus activos de reserva en el Banco Central. Entonces yo digo, ¿y los países latinoamericanos para qué tenemos bonos del Tesoro? ¿Por qué no todo lo convertimos o en oro, aunque sea euros? O sea, habría que ver qué porcentaje, pero sí, Perú, Colombia tienen bonos del Tesoro, que son papeles, con ese déficit fiscal que tiene Estados Unidos y ese nivel de endeudamiento. Ya no puedes, es un momento en el que, bueno, ¿en qué momento revienta esto? Como reventó en 1971, cuando Nixon decretó que ya no se podía, se puso fin al régimen de convertibilidad de dólar en oro. Entonces, eso es. Y simplemente como que se estableció el sistema de monedas que tenemos hoy, ¿no? Que no es que yo voy al banco y cambio por oro, como era hasta desde que se creó Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 71, tú con tus dólares ibas al banco y había una paridad y te daban oro. Francia se dio cuenta de que Estados Unidos estaba imprimiendo de más, o sea, que no había igual cantidad de dólares que de oro. Entonces, es ahí que se produce la devaluación. Eso generó una crisis, la primera crisis económica fue, más la crisis del petróleo del 73 en la OPEP, que cuadruplicó sus precios por procesos nacionalistas en los países miembros de la OPEP que dijeron, no, es muy poquito, $3 el barril, lo vamos a subir a 12. Pero también fue porque protestaron por la guerra de Yom Kippur en Israel y fue su mecanismo de apoyo a, a la causa palestina. En fin, la geopolítica tiene tantas raíces, pero en todas estamos involucrados, porque sí nos afecta, sí que nos afecta. Al final, si yo fuera Banco Central, yo votaría todos los bonos del Tesoro y emitidos por Estados Unidos. No lo tendría, si es importante, no los tendría como parte de mis activos de reserva.
justamente porque estamos mirando cómo es la película, ¿no? De acuerdo, Ariela, gracias. Creo que no hay más temas, no hay más manos levantadas. Vamos a ir cerrando entonces Ujú. la sesión. Gracias, Ariela.